a este espacio. Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes a vos y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por este tiempo. Hoy vamos a meternos en esta Semana de la Memoria, ¿no? Claro, hoy tenemos que aprovechar esta oportunidad de estar justamente durante la semana para, bueno, recordar un momento que es fundamental en la agenda de las organizaciones de derechos humanos, que es un nuevo aniversario del golpe militar, no solamente por un simple ejercicio de memoria, sino por todo lo que tiene de actual, ¿no? Ujú, Traer acá a la agenda, a la mesa de discusión con respecto a cómo cambió la sociedad argentina después de esa fecha, a ujú. partir de esa fecha, ¿no? Pensaba, Cecilia, porque vamos a escuchar un fragmento de la carta de Rodolfo Walsh. Ahí lo que Walsh va enumerando tiene una actualidad que es muy conmovedora, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que estamos disputando hoy, la deuda, por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente Rodolfo Walsh para mí es un personaje fundamental para reconstruir esa memoria. El 24 de marzo es también el asesinato, el aniversario de su asesinato. Él manda esta carta el 24 de marzo de 1977 y Ujú, pocos minutos después de haber echado la carta al buzón, se encuentra con una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada que lo secuestra. Y así todo, bueno, logra dejar ese testimonio impresionante de un altísimo valor como testimonio y también un altísimo valor literario ujú, eh, y también un poco ético y político acerca de qué es ejercer el periodismo en un contexto como ese del terrorismo de Estado, ¿no? Nos ujú, deja una carta en la que está reconstruido como un calco las características principales de la política de terror, pero sobre todo una explicación de por qué la dictadura implementó esa política de terrorismo de Estado para paralizar a una sociedad a la cual se le fueron quitando sus mejores cuadros de dirigentes políticos por el exterminio, por el ujú, exilio, por la cárcel, por la tortura, pero sobre todo me parece que en el relato posterior, sobre todo desde el advenimiento de la democracia, primó mucho lo de contar el horror, contar sí. los métodos brutales de la tortura, del secuestro, de la apropiación de niños, que son cosas que es necesario contar, pero que deben ser puestas en su contexto para entender por qué un gobierno implementado por los militares, pero bajo los intereses de otros sectores, sobre todo los grandes sectores concentrados, los grupos económicos concentrados y los sectores financieros de la economía, patrocinaron ese golpe de Estado y la implementación de esos métodos del horror con un fin, Ujú, que fue el ujú, de, tal como decía la misma dictadura, reorganizar al Estado argentino, ¿no? O sea, ujú. el 24 de marzo no es una fecha más, no es un golpe de Estado más, de los cuales durante el siglo XX en Argentina hubo muchos, o sea, lo de vivir bajo dictaduras pasó a ser un poco parte de lo habitual, digamos, la prohibición de la política, del ejercicio de la política, de las formas de organización, pasó a estar prácticamente vedado durante casi todo el siglo XX. Sin embargo, ese golpe tiene unas características especiales, distintas a los anteriores, y una de esas características tiene que ver con la implementación del terrorismo de Estado de una manera que no se conocía en Argentina y que hasta el día de hoy sigue generando espanto, ¿no? Pero Ujú. también, ¿por qué? Porque los objetivos de ese gobierno no eran venir a restablecer el orden, tal como yo decía, sino que era reorganizar al Estado argentino. Por eso se llama proceso de reorganización nacional. Que Y no en es ese sentido, inocente. no, no Eh, es nada inocente. Ujú, Vienen a fundar otra Argentina. Y ujú. en parte lo logran, en parte no, ¿no? Pero la Eh, instauración del terror vino a eso. Ceci, ¿te parece? Vamos a compartir un fragmento de la carta que elegiste para después seguir hablando un poquito del tema, porque, insisto, es tan actual y es tan interesante lo que aparece en esta carta, y bueno, en el fragmento que hemos elegido también, porque nos remite a esto que decís vos, ¿no? ¿Para qué se implementó? ¿Para qué vino la dictadura? ¿Y para qué se implementó ese terror? ¿Qué es lo que quedó después también? Así que, si te parece, escuchamos el fragmento de esta carta y después seguimos charlando. Dale. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas
explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. No hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Oz en consonancia con el credo de la sociedad rural, desnacionalizando bancos. Se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales. ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Bueno, hay un fragmento de la carta de Rodolfo Walsh que les reiteramos, si no lo leyeron, está accesible, lo buscan en internet, realmente es una carta conmovedora desde muchos lugares, ¿no? Y pensaba, Cecilia, los datos que ya Rodolfo Walsh en ese año de la dictadura fue sintetizando en esta carta y advirtiendo en esta carta también.
Claro, la carta es bastante más extensa de lo que hemos escuchado acá, ¿no? Es una carta que Ujú, tiene unas 7 páginas más o menos de 7 carillas de una hoja A4 y él también menciona cosas que nosotros no hemos seleccionado hoy, montones de cifras relacionadas a los crímenes ujú, cometidos por el terrorismo de Estado, la cantidad de presos, la cantidad de muertos, la cantidad de fusilamientos clandestinos, hechos como la aparición de cadáveres en las costas del Río de la Plata, o sea, menciona una buena cantidad y ya tiene una caracterización bastante acertada y bastante cercana a las cifras que se van a poder ir reconstruyendo más adelante, ujú. ¿no? Él Incluso hablaba ya de 15.000 desaparecidos, digamos, ¿no? sí, y habla de unos 20.000 muertos. Ujú, Además, más allá de las cifras, caracteriza muy bien el sistema represivo que se sí. estaba implementando en ese momento. Cuando él escribe esta carta, la manda un año después del golpe, ¿no? O sea, todavía van a quedar 7 años más de este gobierno y era impresionante la exactitud, ¿no? Que es un poco también parte del trabajo informativo que él hacía, ¿no? De no solamente elaborar material que mandaba a través de la agencia de noticias clandestina a diferentes medios, sino que además también recoger información de informantes que tenía desplegados en montones de lugares, de gente que le iba haciendo llegar Ujú, información. Por ejemplo, él ya tiene totalmente caracterizado que la ESMA es un centro clandestino de detención, ¿no? ¿Dónde están los centros clandestinos? ¿Cómo es el reparto de la represión en las diferentes fuerzas? Ya tenía una caracterización muy acertada, ¿no? Y esa es un ujú. poco la tarea de una persona que entiende que la información tiene un valor estratégico y que sirve a un proyecto político. Y ese es uno de los legados que nos deja Walsh, ¿no? Ujú. Y que le Eh, cuesta la vida. Pensaba también, Cecilia, en ese fragmento, ¿no? Que elegimos un poco para ir discutiendo y visibilizando los motivos de este golpe. Esto que decías no es un golpe cualquiera, no es parecido a los otros que se venían dando en las décadas anteriores. Y acá me parece que la cuestión económica, el proyecto económico también es muy muy impresionante ver. Hoy podríamos cambiar algunos nombres, tal vez, de algunas de las multinacionales que menciona, pero la lógica sigue siendo la misma. La lógica es exactamente la misma porque eso es un momento en ese sentido fundacional, ¿no? Donde la doctrina de los Chicago Boys, la doctrina neoliberal de la Universidad de Chicago, viene de la mano de los golpes de Estado de América Latina. El Ujú, antecedente había sido el golpe de Estado en Chile, Argentina va a llegar de la mano del golpe de Estado de Videla, pero esa es la doctrina que ellos vienen a implementar. En un país donde eso tenía muchas dificultades, y la principal dificultad es el nivel de organización del movimiento obrero argentino, ¿no? ujú, Esa es una dificultad que no existe de la misma manera en otros países latinoamericanos. La capacidad de organización de la clase obrera argentina es muy superior en Argentina que en otros lugares, ¿no? O sea, incluso con todo el componente migrante que puede tener esa clase obrera, los niveles de organización que llegó a tener en nuestro país son muy superiores a los de otros lugares y eso también se vio en la capacidad de respuesta ante las dictaduras y en lo que ujú, pasó después, ¿no? Yo creo que eso es algo que nosotros no tenemos que perder de vista porque también más allá de la atrocidad y de todo lo que hemos perdido y que hoy lo vemos, es cierto que no emergimos de la dictadura de la misma manera que en otros países, que la capacidad de respuesta que tuvo el pueblo argentino a través de la posibilidad de crear otras formas de organización ante eso es algo que no se ve con facilidad en otras partes y que creo que es algo que también hay que reivindicar, ¿no? ujú, Una especial ductilidad que tiene el pueblo argentino es saber encontrar nuevas formas de organización ante nuevas circunstancias. Eso lo van a mostrar también en los años 90, ¿no? ujú. Pero bueno, De detrás hecho, de este ahí crecimiento, la potencia que ha tenido la irrupción de las madres de Plaza de Mayo, inclusive, ¿no? Lo que significó eso en un momento en que la dictadura estaba completamente apoderada, empoderada, dirían hoy, en todo el país. claro, yo creo que las madres son las que tienen el peso simbólico más fuerte, ¿no? Ujú, De tener a un grupo de mujeres dando vuelta en la plaza frente a la misma Casa Rosada, o sea, frente al gran centro del poder político, desafiando a esa dictadura, estando en la calle a pesar de la prohibición, yo creo que es algo que tiene un gran poder simbólico, además el símbolo de la madre reclamando por sus hijos, ¿no? Que además abreva hasta en los valores tradicionales que los mismos militares dicen defender, la integridad de la familia, ujú, el derecho a la familia, ¿no? Pero sin embargo yo creo que también, ¿por qué son
posibles unas madres de Plaza de Mayo en Argentina y no surgió una figura equivalente en otras dictaduras latinoamericanas, Ujú. porque el movimiento de derechos humanos en Argentina está profundamente vinculado a las organizaciones populares. Desde mucho antes de los años 70, cualquier sindicato, cualquier junta gremial interna, cualquier lista sindical tenía una comisión que se ocupaba de la solidaridad con los presos por luchar, por ejemplo. Eso es Ujú. algo que no existió en otros lugares. Entonces, a principios de los 70 ya hay formas de organización de los familiares de los presos políticos de las dictaduras anteriores. Ya existía la Comisión de Familiares de Presos Políticos y Sindicales, por ejemplo, en Córdoba. Ya existía la Asociación de Familiares de Detenidos por Razones Políticas. Hay muchas formas de solidaridad anteriores, ¿no? Ujú. Que ya existen desde la dictadura anteriores. Por ejemplo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos actual es la antigua Liga Argentina por los Derechos del Hombre que se funda en los años 30, Ujú. ¿no? O sea, hay una gran trayectoria de organizaciones que son los antecedentes y que van a hacer posible la emergencia de unas madres de Plaza de Mayo, que además muchas de ellas, sobre todo las primeras dirigentes que están desaparecidas, venían de tener algún tipo de experiencia sindical, ¿no? O sea, Sí. no vienen de la nada. ¿No? Ujú. Muchas de ellas venían realmente de la cocina de su casa, pero por ejemplo, Azucena Villaflor de Vicentis es una mujer que pertenece a una familia de una amplísima tradición de lucha en el Gran La Plata, los Ujú. Villaflor de Avellaneda, por ejemplo. Entonces, hay muchísimo caudal de lucha que se va a demostrar en ese tiempo y que, bueno, que con condiciones en las que era muy difícil luchar, se tuvieron que convertir en otras formas de Además que organización. reivindican la lucha de sus hijos, de sus hijas, la repolitizan también en eso que me parece que es interesante marcar, ¿no? Para que no queden como hechos aislados o como situaciones que solamente eran madres buscando a sus hijos o a sus hijas, digamos, ¿no? Sí, ese camino de ellas de reivindicar la lucha de sus hijos le va a llevar un par de décadas, no es tampoco Ujú. tan inmediato. Pero yo también pensaba, por ejemplo, en la resistencia de los mismos presos políticos en las cárceles de la dictadura, que son muchos de ellos presos que estaban presos de antes del golpe, porque el terrorismo de Estado en Argentina empieza antes del golpe. Ujú. Lo que cambia es la fase de implementación de ese terrorismo de Estado con el golpe, ¿no? Ya la apropiación total de los militares de ese plan. Pero había presos políticos antes que tienen un papel muy importante en la resistencia dentro de las cárceles y también sus familiares. Y un ejemplo de eso es la experiencia de la Unidad 9 de La Plata, donde el nivel de organización de los familiares fue tan grande, tan aceitado en la solidaridad con los presos, que incluso, además de que ahí después la dictadura mató presos, aplicándoles ley de fuga, hay Ujú. más cantidad de familiares secuestrados por las tareas de solidaridad que hacían que presos que fueron muertos dentro del penal. Ujú. O Ahí sea, para como que mencionar, hablamos de niveles de organización casi en cualquier parte, eh, ¿no? pensaba ahí mientras hablabas de La Plata, lo que significó, por ejemplo, también la historia de Félix Escobar y de Adolfina Villanueva de Escobar, que desde Monte Carlo se fue sumando a la organización de madres, primero buscando a tienta, si se quiere, a su hijo y encontrándose con lo que significó esa dictadura también, ¿no? Claro, ella tuvo que irse de Monte Carlo Ujú. a La Plata y bueno, ella ahí hizo un recorrido también con todas estas organizaciones que emergían por la necesidad de buscar, ¿no? Familiares y madres, esas dos organizaciones. Ahora, Ceci, volviendo a la carta de Rodolfo Walsh y volviendo a ese fragmento que elegimos, digamos, ¿no? Estuvimos marchando y seguramente el 24 vamos a marchar también y las consignas van a ser, entre otras cuestiones, la deuda, por ejemplo, ¿no? El repudio a lo que implica de nuevo volver al Fondo Monetario Internacional, lo que implica la impunidad en muchos procesos todavía. ¿Cómo ves que está discutiéndose este aspecto de la dictadura hoy en nuestra realidad? Bueno, estaba viendo que en las consignas de las convocatorias de otros lugares, lo del FMI ocupa es la consigna central, que con Ujú. FMI no hay democracia, ¿no? Una cosa que creo que hay que entender es que
Argentina tiene una relación traumática con el FMI desde los inicios de la adscripción del país a ese sistema, que no es algo que estuvo siempre, ¿no? O sea, Ujú, la creación del FMI, el Banco Mundial y todo este sistema de gobierno mundial es posterior a la Segunda Guerra. Y en Argentina eso se resistió. Varios gobiernos no aceptaron entrar en la órbita del FMI hasta que la dictadura de Onganía fue la que puso a la Argentina a pertenecer a estas instituciones como el Banco Mundial y una de sus herramientas que es esta, el FMI. Sin embargo, el proceso de endeudamiento como una cosa crónica y ya como una cuestión que no tiene nunca salida es algo que se inaugura con la dictadura justamente, que es la ujú, que endeuda masivamente al país. Incluso el primer crédito que el FMI le da al gobierno argentino es el mismo 24 de marzo, siendo que esa junta militar todavía no había sido ni siquiera reconocida internacionalmente como gobierno argentino, el FMI le da un crédito ese mismo día. Y a partir de ahí endeudan crónicamente a la Argentina y el principal y más perverso mecanismo de deuda es el hecho de que el Estado argentino condona la deuda de los deudores privados, asume como deuda pública la ujú, deuda de grandes empresas que se endeudan para patinarse la plata, dice llanamente, y a partir de ahí los argentinos con el dinero público pagamos las deudas de estos actores privados, que ujú, no son anónimos. ¿No? Están todos los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, el grupo Clarín, el grupo Macri, el grupo Techint, este, grandes grupos, ¿no? De los que después nos venden como que deberían ser los buenos administradores de este país, han sido grupos que se han enriquecido gracias a que los argentinos les pagamos las deudas, ujú. Y que ¿no? ahora lo vamos a volver a hacer, lo vamos Y a... ahora lo volvemos a hacer porque además la lógica del endeudamiento es que el país nunca pueda terminar de pagar, Ujú, porque los prestamistas no necesitan ese dinero, lo que quieren es cobrar los intereses y tenernos toda la vida atados a una política en la cual nos controlan, nos determinan lo que se puede, lo que podemos y lo que no podemos hacer, cuál es la política fiscal, cuándo se debe ajustar. Entonces gobiernan a través de esos préstamos. No les ujú, interesa que le devolvamos la plata, es más, el hecho que le devolvamos la plata para ellos es un problema, porque nos lo sacamos encima. ujú, ¿No? Pero la nuestra es una política de dependencia que ha sido pensada y que también para implementar esa política de dependencia hizo falta semejante genocidio que cometió la dictadura. ujú. De esa miseria planificada, volviendo al texto de Walsh, ¿no? Cecilia, bueno, seguramente vamos a volver la semana que viene, seguramente vamos a algunas cuestiones que queden de la marcha, algunas cuestiones que queden de esta semana, donde va a haber muchas conmemoraciones, hay muchas actividades. Y hay mucha gente mirando o queriendo solamente mirar al pasado para que no le incomode la realidad que estamos viviendo, digamos. De eso tenemos y bastante también. También es parte del oportunismo con el que se toman estas cosas, pero el leer el pasado es para ver los signos preocupantes en el presente, no es solamente para acordarse, no es un deporte, Ujú. ¿no? O para Es algo que fugarse al tiene que servir pasado. para, claro, tiene que servir ahora y en ese sentido para mí ver a funcionarias y funcionarios del gobierno hablando de estas cuestiones cuando en realidad hoy administran esa miseria planificada es bastante ofensivo también. Ujú. Ceci, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, igualmente Alicia, hasta el lunes que viene. Nos encontramos el lunes. Cecilia.